Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos, Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros al coordinador general de la Sociedad Iberista, una organización que no es muy conocida, o al menos entre mi audiencia no suelen nombrarla demasiado, pero que no deja de ser importante y ha levantado toda mi curiosidad cuando la conocí. Con todos vosotros, Adrián GB. Saludos, Adrián. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, agradecerte que hayas estado hoy aquí con nosotros. Sé que no era fácil, te hemos pillado un poco a pie cambiado, pero bueno, esto suele salir bien, pese a la improvisación. Ya te Bueno, lo ya digo. sabes que sí, hombre, la verdad que cuando me lo propusiste, pues le tuve que decir que sí. Bueno, no se ve mucho, ¿no? Pero estoy en plena mudanza, entonces es mucho más complicado poder contar con un sitio habilitado como teníamos antes para poder hablar distendidamente con todo lo que antes teníamos preparado. Pero bueno, lo hemos conseguido más o menos decorando así rápidamente, pero bueno, estamos aquí y vamos a hablar de iberismo, ¿no? Para que la gente que no conozca este movimiento, pues por lo menos tenga unas breves referencias. Bueno, pues si ya has roto tú el hielo, pues no tengo más que seguir el hilo. ¿Qué es eso del iberismo y en qué consiste? Bueno, pues a ver, el movimiento iberista es un movimiento casi o prácticamente histórico, ¿no? Surge casi, podríamos decir, con los visigodos, ¿no? Existe una voluntad de los visigodos de recomponer toda la unidad hispánica, ¿no? Que existía con los romanos, ¿no? Posteriormente, bueno, se consigue durante un pequeño periodo de tiempo y llegan los musulmanes, ¿no? A raíz del inicio de la Reconquista se vuelve a hablar de esa unidad peninsular, de recuperar esa Hispania romana y ese es un origen primigenio, ¿vale? Del iberismo. El iberismo actual, el del siglo XXI, tiene su origen en el siglo XIX, cuando España pues, no sabía si iba para adelante, pero sobre todo iba para detrás, un poquito antes del sexenio democrático, con la Primera República y el gobierno de Amadeo Saboya, pues tenemos el padre del iberismo, que es Sinibaldo de Mas. Sinibaldo de Mas propone que quizás para solucionar los problemas, uno de ellos era intentar entenderse con Portugal. Veníamos históricamente de invadir Portugal con Manuel Godoy, o sea, que era un proyecto bastante difícil, pero Sinibaldo de Mas vio años antes que quizás era un paso previo para constituir una Unión Europea. Esto lo tenemos en el libro de la Iberia, que le escribe a mediados del siglo XIX y decía esto, ¿no? Decía que era pues una Europa que todavía no había vivido las dos guerras mundiales, necesario, ¿no? Para poder vivir en paz, que España y Portugal se entendiesen. De aquella España estaba descomponiéndose, el imperio español se está descomponiendo con la emancipación de los virreinatos y de las provincias de ultramar. Y lo que pasó fue, pues bueno, este surgimiento muy leve, muy tenue del iberismo. Sinibaldo de Mas se tuvo que dedicar a China, ¿vale? Era un importante sinólogo y, y en ese trayecto, ¿no? En el que ejerció como embajador plenipotenciario en China, que fue el primer embajador que representó a España ante el imperio chino, pues también visitó Filipinas y no solo propuso esa unión de España y Portugal, sino también, por ejemplo, abandonar Filipinas. Estábamos hablando de 1854, por ahí más o menos, casi 60 años antes de la guerra de Filipinas, por ejemplo. Y bueno, pues el iberismo ha tenido sus épocas de menos, de más, y ahora estamos en una época de más. La actual coyuntura internacional con la guerra de Ucrania, pues hemos visto que España y Portugal han iniciado ya hace unos años, ¿no? Pero han iniciado y han revolucionado un poco lo que son las relaciones internacionales entre bueno, ibéricas, ¿no? Y,
Y estamos en un siglo XXI donde el movimiento iberista no solo es posible, sino que es bastante viable, ¿no? Con el Iberolux que comentaba Rui Moreira, el presidente de la Cámara de Porto, y que, bueno, iremos explicando a lo largo de esta charla. No me enrollo más y como una breve presentación, creo que es más que suficiente. Vale, claro, porque, a ver, por lo que yo entiendo, entonces el iberismo lo que busca de alguna manera es fomentar los lazos de unión, bien sea económicos, políticos, culturales, entre España y Portugal, ¿no? Eso ahora. Eso ahora. El Bien. iberismo histórico lo que pretendiera la unión de España y Portugal y la reconexión del imperio portugués con el imperio español. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues evidentemente con el fomento de los estados-nación es bastante complicado ahora mismo que España y Portugal lleguen a ser un ¿No? mismo país, ¿no? Donde Exacto. los portugueses se puedan integrar de tal manera que no sientan que su país, el cual quieren mucho, le estiman mucho y lo defienden mucho, desaparezca diluido en una España homogénea. España no es homogénea, España es heterogénea, ¿no? Tenemos los Ujú. casos de gallegos, asturianos, yo por ejemplo soy asturiano, vascos, navarros, catalanes, andaluces, cada uno tenemos nuestras singularidades y Portugal podría complementar esa singularidad, esa heterogeneidad que tienen los españoles. Entonces ha pasado de ese deseo, ese anhelo de unión, ha pasado a un deseo, anhelo de constituir este iberismo del siglo XXI, que es crear una alianza estratégica, ¿no? Un acuerdo, nosotros llamamos un eje ibérico en el que se lleven a Europa o entre España y Portugal o España y Portugal ante lo que viene Iberoamérica o los países del PALOP, ¿no? de África de habla portuguesa, intentar hacer un frente común para fomentar fomentar propuestas comunes y desarrollar o hacer frente a los retos también que tenemos comunes, ¿no? Claro, pero aquí viene mi pregunta, que es un poco a dónde iba. Entendemos, bueno, pues es iberismo, intentar de alguna manera coordinarnos los países de la península ibérica. Pero en este caso se me ocurre, ¿qué pasaría con Andorra, por ejemplo, que también es parte de la península ibérica? Teóricamente también tendría que estar incluido Andorra y la colonia de Gibraltar, pero Exacto. la sociebrista, que es la asociación que ahora mismo estoy yo representando hoy, de momento yo creo que bastante tenemos con España y Portugal, porque ya es bastante complicado estando dentro de la Unión Europea. Y es que estar dentro de la Unión Europea no te permite acceder, por ejemplo, a una serie de recursos que tiene, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Existen el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, habla de las alianzas, ay, se me olvida, de la cooperación reforzada, ¿vale? No, Ajá. no me acordaba. La cooperación reforzada implica que un mínimo de 9 países de la Unión Europea puedan acceder a los recursos que disponga la Unión Europea para avanzar en su integración. España y Portugal, que son afines, no pueden acceder a ese recurso, por ejemplo. Pues sería, por ejemplo, el decir, vale, pues España y Portugal nos ponemos de acuerdo para modificar ese apartado del Tratado TUE y poder acceder a ese recurso, ¿sabes? Y luego, por Ajá. ejemplo, el iberismo tienes ejemplos similares a crear una familia dentro de la Unión Europea. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La Unión Europea iba para unos Estados Unidos de Europa, Ajá. pero se quedó por el camino. Francia, cuando la Constitución Europea, antes del Tratado de Lisboa, votó en contra de la Constitución Europea y eso fue el final de los Estados Unidos de Europa. Entonces, ya existían de antes, ¿no? Pero a partir de ahí, con la entrada de los países del este en 2004, si no me equivoco, se han creado una serie de familias y se han fortalecido una serie de familias. La familia más importante es el eje franco-alemán, pero tenemos, por ejemplo, el Visegrado con Hungría, con Polonia, tenemos el Consejo Nórdico con Suecia y con Finlandia. Porque Noruega no está dentro de la Unión Europea, aunque sí pertenece al Consejo Nórdico, si no me equivoco, ¿vale? Te lo digo un poco de memoria porque ya no me acuerdo de todo. Y son distintas familias, bueno, y el más importante es el Benelux, ¿no? Por ejemplo, son distintas familias que ejercen presión en la Unión Europea y consiguen amplios beneficios, ¿no? Que es lo que podríamos hacer nosotros si creamos ese eje ibérico, ¿no? ¿Cuáles son, se me ocurre así, la pregunta que yo creo que más le interesa a la gente, ¿cuáles serían esos beneficios, no todos, pero bueno, al menos los más destacados que podría brindar una mayor colaboración entre España y Portugal? Desde una perspectiva iberista me refiero.
Sí, a ver, en principio hay varios, ¿no? Yo tampoco quiero que la gente piense que el liberismo es la solución a todos nuestros problemas, ¿vale? El liberismo no es una utopía, el liberismo es algo práctico que se puede llevar a cabo. Entonces, de primeras, lo principio, ¿no? Luchar contra los retos comunes. Despoblación. Portugal tiene un problema de despoblación, España tiene un problema de despoblación. Se pueden afrontar los retos conjuntamente, ¿no? De cara a la Unión Europea, por ejemplo, una cosa tan sencilla como la pesca, ¿no? Las cuotas de pesca se pueden pelear conjuntamente para tener más cuota de pesca, ¿no? O, por ejemplo, plantar un poquito de cara a Marruecos de forma conjunta para que podamos ejercer ese derecho de pesca sobre aguas soberanas de Marruecos, ¿no? O sobre el Sáhara, ¿no? Que Marruecos se las ha apropiado y no tenemos posibilidad de que nuestros pescadores puedan faenar allí tanto como quisieran, ¿no? También lo hacen. Eso quizás es una de las primeras ventajas, ¿no? Afrontar los retos comunes. Luego ya menos, podemos poner un poco más salvajes, ¿no? Pero Marruecos sabemos que tiene el proyecto del Gran Marruecos y esto afecta a Canarias, afecta a Ceuta y Melilla y afecta también a las islas más al norte de Portugal, ¿no? Como Madeira o incluso, no, principalmente Madeira, ¿no? Pero podría afectar a Cabo Verde también, ¿no? Pero bueno, sobre todo Madeira, ¿no? Luego también, de cara también a números, seremos la primera potencia a nivel turístico. Ajá. Mm, Tendríamos mayor peso a nivel internacional, sería otra de las ventajas. Esto podría ser o no, pero por ejemplo ya el número de representantes de la Unión Europea aumentaría, nos colocaríamos en segundo lugar por detrás de Alemania. Mm, Depende, luego ya sabes que esto es muy relativo, ¿no? Es decir, la Unión Europea luego te dice que no, que te quedas tercero porque Francia es más importante que tú y ya está, y te comes los mocos. Pero fijo o casi fijo que nos pondríamos por delante de Italia, que es la tercera superpotencia a nivel europeo, ¿no? Y sobre todo lo que yo creo que más importante y que la Unión Europea tendría que darse cuenta es que la península ibérica unida, una península ibérica que coopere en la Unión Europea, aparte que somos bastante europeístas, que somos los dos países más europeístas de toda la Unión, es abrir el mercado a Iberoamérica. Si conseguimos crear una especie de, o sea, exportar esa alianza estratégica a Iberoamérica, primero con los países más afines, pero que fuese luego pues yo qué sé, imagínate que en México pues se le quita al presidente la tontería que tiene de que le pidamos disculpas y comenzamos a comerciar de una manera totalmente normal y moderna, pues lo mismo pasaría con Argentina, que son países enormes, y no te quiero decir Brasil. Las ventajas que tendría para la Unión Europea un tratado de comercio con Iberoamérica, con un Mercosur o con cualquier tipo de organismo que pueda crearse o fomentarse, sería, vamos, realmente excepcional, ¿no? Pero tanto para nosotros como para la propia Iberoamérica. Y lo mismo sería en África, ¿no? Con Angola. El tamaño que tiene Angola y el tamaño que tiene Mozambique, sobre todo Angola, es excepcional, es grande, es muy grande y son los motores, sobre todo, del mundo lusófilo, ¿no? O lusófono. Son los motores que van a llevar el desarrollo del mundo luso, porque, claro, Portugal en 2050 se prevé que tenga 6 millones de habitantes, es decir, que pierda casi 4 millones de habitantes por el tema de la despoblación. Por eso también a Portugal le interesa el iberismo, ¿no? Por el tema de la despoblación que está acabando con ese país. Por otro lado, pero claro, es evidente que entre España y Portugal existen diferencias culturales y políticas. La sociedad iberista, ¿cómo aborda estas diferencias? A ver, nosotros, por ejemplo, no nos metemos mucho en la organización política, sí que es verdad que tenemos una ligera idea y luego, evidentemente, hay iberistas de todos los colores, ¿no? Tienes iberistas, por ejemplo, que buscan una especie de confederación, puede ser a nivel regional, pues Confederación de Cataluña, Confederación de Galicia, puede ser a nivel España y Portugal, como más o menos ahora que somos una confederación dentro de la Unión Europea y seguir impulsando esos lazos. Y nosotros consideramos que quizá un federalismo, que es de donde viene el imperio español, ¿no? El primigenio, el de los Habsburgo, viene de ese federalismo primigenio en el que, bueno, pues se intenta tener organismos comunes y las mismas, o sea, cada estado se organizaría a sí mismo, se financiaría a sí mismo y luego pues un Estado federal pagaría los gastos comunes, ¿no? Sanidad, educación, seguridad, representación exterior, por ejemplo, ¿no?
y que fuese simétrico, ¿no? ¿Verdad? No lo hemos profundizado mucho, necesitamos que un politólogo pues desarrolle esta idea, ¿no? Pero que ningún Estado federado perteneciente a esa federación peninsular fuese más que otra. Pues estamos cansados, por ejemplo, de ver que Navarra y Euskadi tienen ese concierto, catalanes con toda la razón del mundo lo quieren también. Y si se lo dan a los catalanes, ¿por qué no se lo van a dar a los gallegos, a los asturianos o a los andaluces? ¿Sabes? Es que es eso. Vivimos ahora mismo en un estado central descentralizado, valga la redundancia, en el que Navarra y Euskadi, por razones históricas, pues tienen ciertos tratos de favor que no tenemos el resto de comunidades autónomas, ¿no? Que tenemos que entendernos con el Estado y dependiendo de quién gobierne nos puede favorecer más o nos puede favorecer menos, ¿no? Como es el caso de Extremadura, ¿no? Que aun a pesar de que haya gobernado el PSOE, es una de las regiones más desfavorecidas de toda la península ibérica con respecto, por ejemplo, a Barcelona, ¿no? O a Ujú. Cataluña. Claro, por otro lado, ¿qué proyectos específicos o en qué proyectos específicos está ahora mismo trabajando la sociedad iberista para promover este objetivo, digamos, de crear lazos? A ver, en el ámbito gubernamental, la Sociedad Ibérica, junto con el Foro Cívico Ibérico, que nos invitaron otros compañeros iberistas que tenemos, que otras organizaciones, el diario del Trapecio, fundaron ese Foro Cívico Ibérico y gracias a ellos estamos en la red COT, la red de entidades transfronterizas. Entonces, a partir de ahí, el iberismo intenta desarrollar la raya, ¿no? Intentar que los distintos ayuntamientos, personas como tú, por ejemplo, o cualquier inversor pueda acceder a los recursos de la Unión Europea, a los POPTEC, para desarrollar aquella zona y permitir que no se vacíe. Ese es uno de los ámbitos de trabajo de la sociedad iberista. Pero luego tenemos una serie de propuestas, algunas más complicadas y otras más sencillas. Las más sencillas van desde la organización de torneos de fútbol, por ejemplo, en el ámbito del deporte, porque es una asociación sociocultural. Entonces queremos organizar, sobre todo de cara a la organización del Mundial de 2030 de España y Portugal y Marruecos, pues bueno, el que exista un torneo en el que participen muchachos y muchachas y se cree esa sinergia ibérica entre equipos de España y de Portugal, ¿no? Pues es sencillo, ¿no? Ese torneo de fútbol, por ejemplo. Luego también tenemos la idea de crear algún tipo de organización, nosotros la hemos llamado CIRI, ¿no? Que es una central ibérica de emergencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un incendio en Extremadura, hay un incendio en Zamora o en Braganza y cualquier llamada que pueda, que me gustaría que luego que fuese a nivel peninsular, ¿no? Pero en principio para la frontera, en el que pues, un bombero pueda acudir, sea bien de España o sea de Portugal, a cubrir esa incidencia, ¿no? Bien sea un bombero, bien sea un policía, bien sea una ambulancia, ¿no? Como un 112 que está dividido por países, pero que sea a nivel peninsular, ¿no? A nivel ibérico. Esa sería otra de las propuestas que tenemos. También te he comentado reformas legislativas el, como la modificación del Tratado TUE del artículo 20 que te había comentado y también la creación de un Consejo Ibérico, ¿no? Que vigile y controle estas propuestas, ¿no? Que las impulse, ¿no? Sobre todo. Así que esas son algunas de las propuestas. Seguro que si pienso alguna más, me saldría. Porque luego también, mira, ahora que me acuerdo, intentar que España retorne a su uso horario habitual, ¿no? O normal, que se cambió en tiempos del general Franco. Y estamos ahora en el GTM+1, si no me equivoco, tendríamos que volver al meridiano de Greenwich y tener la misma hora que, por ejemplo, tienen el Reino Unido, Portugal e incluso Canarias, incluso atrasarla también, ¿no? Atrasarla, me equivoco. No lo sé ahora mismo de Ujú. memoria. Y bueno, vamos desarrollando distintas propuestas. Queremos también una península ibérica que se valga por sí misma. No queremos una península ibérica que dependa del petróleo, por ejemplo. Que queremos impulsar el, la transición energética para que, por ejemplo, España y Portugal pues tengan esa independencia energética y, por ejemplo, pues el mix energético, que es bastante impopular lo que voy a decir, ¿no? Pero para garantizar ese mix energético, es decir, el equilibrio entre las distintas fuerzas
de energía entre las distintas fuentes de energía sería, por ejemplo, impulsar o por lo menos no perjudicar a la energía nuclear, ¿no? Energía nuclear, eólica, solar, e intentar reducir al máximo hasta que se descubra la energía de fusión o las energías nucleares no sean tan perjudiciales o, por ejemplo, las energías renovables se puedan valer por sí mismas, pues intentar que el mix energético garantizar un 25% del mix energético con la energía nuclear, ¿no? Alguna propuesta más seguramente tengamos por ahí, pero así de memoria son las más importantes, ¿no? La verdad que tenemos, me parece que son más de 52 propuestas distintas y las vamos desarrollando poco a poco, ¿no? Claro, y a mí así conforme estás hablando, se me ocurre, en principio esto, pues la verdad que pinta muy bien, pero ¿qué efecto tiene este movimiento iberista, vamos a decir, entre los portugueses? ¿Pudiera ser que sientan cierto rechazo por pensar que al final España va a absorber a su país, al ser un país más grande, España? Nosotros los españoles lo que tenemos que hacer con los portugueses primero es quererles. Entonces ya ahí el rechazo, hay luego rechazos exacerbados que no vas a poder quitarlos y lo primero que te van a decir es que en Aljubarrota nos dieron una lección, ¿no? Se la dieron a los castellanos en 1400. En 1385, el 15 de agosto de 1385 fue la batalla de Aljubarrota, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tiene que hacer un español es interesarse por saber la lengua portuguesa, que es otra de las propuestas. Mira, ahora que vamos hablando se me va ocurriendo, ¿no? Introducir el portugués en España, ¿no? Como lengua optativa, igual que está el inglés, igual que está el francés. No es igual de importante que el inglés, pero no tiene nada que envidiar al francés, por ejemplo. El portugués es la segunda lengua más hablada del hemisferio sur, o sea que es realmente importante. Ya te he dicho que con el tema este de Brasil y Angola, la cantidad de habitantes es impresionante. Y luego, pues intentar que haya una intercomprensión. Si nosotros, por ejemplo, importamos el portugués, quizás un español medio no tendría problemas para entender el gallego y el catalán podría entenderlo perfectamente, ¿no? Por intercomprensión. No quiere decir que tengan que aprenderlo, pero ya el ir y poder entenderlo sería mucho más fácil para garantizar esa cohesión social, esa cohesión territorial que tan necesaria es en España, ¿no? El euskera, evidentemente, no se puede garantizar la intercomprensión porque es un idioma que no es una lengua romance y es muy, muy complicado, ¿no? Pero con esas lenguas que tenemos, que son oficiales o cooficiales en sus territorios, como es el gallego y el catalán, se puede garantizar con la introducción del portugués, por ejemplo, y no significaría en modo alguno un perjuicio para el español, por ejemplo. Claro, pero yo entiendo, porque, por ejemplo, decías, lo suyo sería que aprendiésemos como segunda lengua optativa, ¿no? El portugués. ¿Qué aceptación tiene, por ejemplo, el castellano en Portugal? No lo sé, lo pregunto. Pues los portugueses lo entienden perfectamente, el portugués. Si tú vas a Portugal no vas a tener ningún problema. De alguna palabra se le puede escapar, sobre todo si no ha viajado a España. Pero sí que es verdad que los portugueses han aumentado el número de estudiantes de 2010 a la actualidad casi un 60%. Y estudian, evidentemente, estudian más inglés, ¿no? Y sobre todo es una cosa que me llama mucho la atención, que, por ejemplo, siguen marchándose a Francia, los portugueses, en vez de venir a Madrid o a Barcelona, que es, no sé, lo lógico por cercanía, por equiparación cultural, ¿vale? Porque somos bastante parecidos. Se van a Francia, se van a Alemania, Luxemburgo está llena de portugueses, por ejemplo, y no podemos garantizar que se queden en España o que los españoles vayan a Portugal, ¿sabes? Al final emigran a países como los que te he comentado, ¿no? Entonces, al final es que Portugal necesita cariño de España. Portugal, ya lo decía Saramago, España en este caso, España vive de espaldas a Portugal y somos como hermanos siameses unidos por la espalda, ¿no? Eso decía José Saramago, ¿no? Que es uno de los principales iberistas, que hablaba de ese transiberismo en el que culturalmente podamos volver a entrelazar nuestros destinos, ¿no? No ya políticamente, como te decía al principio, pero sí culturalmente, en el que, pues, el día de mañana, si tienes que crear una estructura común, no se recele de las intenciones españolas, ¿no? Y es que para que te hagas la idea, es que es normal que recelen de nosotros. En el siglo XX hubo 3 intentos de conquista de Portugal, 3 intentos distintos. Primero cuando se declara la primera república en Portugal,
en el que Alfonso XIII pues, quiso conquistar Portugal, o dijo que eso era un sin Dios y que eso no podía ser. Eh, yo creo que la siguiente ya fue con Franco, ¿vale? Cuando Hitler, bueno, los portugueses pues, tienen la alianza más antigua con Inglaterra, entonces ya cuando Franco y Hitler empezaron a hablar, estuvo sobre la mesa la conquista de Portugal, pero bueno, al final la amistad de Franco con Salazar, que fue otro dictador que hubo casi los mismos años, un poquito más Salazar que Franco, pues lo evitó. Y la última fue con la Revolución de los Claveles, el 25 de abril del 74, en el que Arias Navarro pues, también propuso a los Estados Unidos, para que no se expandiese el comunismo, conquistar Portugal. Entonces, con esos tres antecedentes, lo raro es que a pocos años después entrásemos juntos en la Unión Europea. De hecho, es que Portugal vetó la entrada de España en la OTAN. O sea, imagínate cómo, o sea, del panorama que venimos, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado y... Entonces, ¿es una relación con muchas asperezas? ¿La definirías así o ya se están Ha ido, limando? ha ido cambiando desde la entrada en la Unión Europea. Pero, por ejemplo, es que hubo un presidente de Portugal, Cavaco Silva, presidente de la República de Portugal, que puso la misma hora que en España. Anochecía en Portugal, o sea, realmente el cambio es al revés. Es España el que tiene que adoptar el de Portugal, no Portugal el de España. Entonces, claro, ¿qué está pasando en Galicia? En Galicia anochece en verano a las 10 de la noche, ¿sabes? A las 10:30, es que es una locura. Bueno, en toda Entonces, España prácticamente, sí. pero, por ejemplo, yo qué sé, estás en Mallorca, en Barcelona, pues anochece un poquito antes, ¿no? Se nota la diferencia de yo que estoy en Madrid ahora residiendo a Galicia, pues igual te anochece a las 10 menos cuarto, tal, pero es que estamos en Galicia, son las 10:30 y todavía es de día. Entonces, claro, eso provocó una serie de reacciones biológicas en los ciudadanos portugueses que se tuvieron que retractar, pero es que Portugal siempre ha querido eh, intentar acercarse a España, ¿no? Y España siempre ha mirado con cierto, lo decía, eh, entrevistamos una vez en nuestro programa de las tertuliadas a Juan Carlos Girauta y decía que España siempre había mirado a Europa con cierto sinovismo, si no me equivoco exactamente es la palabra, ¿no? O sea, es decir, con que nosotros nos queremos parecer a Luxemburgo, nos queremos parecer a Alemania, a Francia, a Suecia, ¿sabes? Siempre los tenemos ahí como tal. Pero Portugal, por ejemplo, desde que se finalizó esta primera crisis económica, que ahora entiendo yo que vendrá otra, por tal y como están las cosas, de 2008, ha hecho muy bien sus deberes. Y Ajá. podemos, o sea, darnos la vuelta, mirar a Portugal y aprender de ellos, que no pasa nada, que porque tengan 10 millones de habitantes han hecho muy bien las cosas, igual que las hace Luxemburgo, que es un país minúsculo, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, Portugal, para que crea un poco más en el iberismo, tiene que ver que nosotros hablamos portugués, que conocemos su historia, que estamos al tanto de sus noticias. O sea, por ejemplo, el otro día una niña de 11 años tuvo un accidente con el arma de caza de su abuelo en Portugal. La niña murió de 11 años, ¿vale? Ujú. Vale. Eso no salió en ninguna noticia de España. No, es que yo no la he visto. Entonces nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es el trabajo iberista, es la eliminación de las asimetrías, la asimetría informativa. Es decir, esas cosas que nos impide entrelazarnos un poquito mejor con Portugal, ¿no? España no se entera de lo que pasa en Portugal, no se entera ni cuándo fueron las elecciones, y sin embargo Estados Unidos, vale, yo entiendo que Estados Unidos es un país muy importante, ¿no? Pero hombre, saber más de Estados Unidos, que está a 6.000 kilómetros de España, que de Portugal, que lo tenemos a un paso y con el que podemos entendernos, pues hombre, eso, claro, solo ven los portugueses y les sienta mal. Ujú. Claro que les sienta mal, porque ven que nosotros, pues como que les miramos por encima del hombro, somos más, cuidado, no vengas aquí, y al final nos quedamos siempre con las anécdotas de los portugueses, que valen para lo que valen. Pues no, los portugueses ahora mismo son líderes, está Irlanda por ahí, pero se están llevando muchas empresas de emprendedores, ¿no? No es que me acuerdo ahora, es que se me van las cosas. Bueno, yo sí que he escuchado varios youtubers ya que han decidido optar por el camino de ante la presión fiscal creciente que hay en España, han decidido irse a vivir a Portugal. Curioso, porque es verdad que estamos muy acostumbrados a Andorra. Al final Andorra, el problema que tiene es de espacio y de número de viviendas al ser tan pequeñito. Pero en el caso de Portugal, al tener una presión fiscal más liviana,
pues es verdad que ha dado pie a que haya, no sé si decir solamente los youtubers, o en general ha habido muchos autónomos, los que han podido, claro, que han Claro, decidido o irse sea, ahí. Portugal es uno de los países líderes en startup, que no me salía la palabra, startup, Startup. ¿no? Ajá. Las startups y eso al final genera, no sé si es bienes de equipo, o sea, realmente lo que genera es o sienta las bases del futuro. Si tú tienes empresas que tienen 2 o 3 empleados, no dependes de, por ejemplo, nosotros que dependemos de 3 empresas grandes y de autónomos que los tenemos maltratados y machacados, que si tú fomentas los autónomos, ¿sabes? Y el resto somos funcionarios. Entonces, así es que un país es insostenible. ¿Cómo quieres mantener las pensiones? Si dependes de funcionarios, que muy bien, oye, yo soy funcionario y me lo he currado, me he estudiado y estoy trabajando de funcionario. Pero, pero con sus cosillas. Pero bueno, pero yo creo que lo que se tiene que fomentar es el autónomo. O sea, las startups, las buenas ideas, facilitar la generación de empresas. Tú, por ejemplo, yo no sé si cómo lo tendrás organizado el tema este del canal, pero tú imagínate que te hubiesen dado la posibilidad de haber creado una empresa de Pax Hispánica por 30 euros. No lo hubieses creado, Sí, ¿sabes? claro, efectivamente. Y si te traes a un invitado, dices, bueno, yo no, porque evidentemente yo no te. Pero yo qué sé, un invitado digo, pues mira, te pago tanto y eso lo desgrabas y estás generando dinero, ¿sabes? Porque luego, yo qué sé, imagínate que traes una persona que realmente no es un mindundi como yo, una persona importante, que te está generando visitas y que te está generando ganancias. Y tú estás ganando tu dinero, ¿sabes? Al final entiendo que esto es como lo nuestro, lo haces porque te gusta y si generas dinero, al final, nosotros al ser una asociación sin ánimo de lucro, lo reinvertimos en la asociación, ¿no? O sea, nosotros Ajá. no podemos tener sueldos ni nada. Pero, joder, si tú, por ejemplo, quieres montar una empresa y que sea de este tipo, de tipo online, ¿por qué no vas a poder? ¿Sabes? Ujú. Pues no puedes porque España no te lo permite, porque lo que le pasa a los youtubers, a los streamers, ¿no? Les cobran un ojo en la cara y lo mismo pasa con la empresa. Cuando estuvimos en Coimbra, hicimos un evento en Coimbra, vino un amigo portugués y lo decía, dice, yo es que quiero montar una empresa en España y solo me encuentro problemas, trabas burocráticas que lo impiden bastante. A día de hoy no ha montado la empresa todavía. Pues si Claro. esa empresa tiene 3 empleados, 2, pues fíjate, ya estás quitando 2 personas del paro, Ujú. ¿entiendes? Entonces, también ahí, por ahí es bueno el liberismo. El liberismo es que es el futuro, básicamente, ¿no? Es que si nos empeñamos en levantar fronteras, al final no hemos aprendido nada, ¿no? Yo me he criado, cuando yo nací, todavía no existía la Unión Europea. Muchos de los streamers, youtubers de ahora y gente que les ve han vivido en la Unión Europea, creen que eso ha existido toda la vida, ¿sabes? La Unión Europea, yo cuando nací no existía el euro, existía la peseta, por Ujú. ejemplo. Entonces, yo creo que ha sido un gran avance. Claro que tiene sus errores, claro que hay muchas cosas que hay que mejorar y que hay que intentar mejorarlas, ¿no? Pues, por ejemplo, la presencia del Parlamento Europeo, ¿por qué narices tiene que haber un grupo de sabios, un consejo de sabios, como es el Consejo Europeo, que decida, ¿no? Con los ministros de Exteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que elija el Parlamento Europeo, que para eso, y ha ido cogiendo importancia con el paso del tiempo, ¿no? Pero todavía es insuficiente. Y la Unión Europea necesita muchas reformas y creemos que el iberismo también puede estar ahí para reformar, para decirle, oye, y si hacemos esto, al final, joder, España o la península ibérica, por no decir España, porque no éramos España, Castilla, Castilla no, León, el Reino de León. El Reino de León es el primer reino de la historia del mundo que ha tenido unas cortes, un parlamento, ¿sabes? Que llamó a las ciudades, llamó a los nobles y los reunió en una democracia muy primigenia, ¿sabes? Ajá. Así que nos podemos sentir orgullosos de eso. ¿Por qué no podemos enseñarle nosotros, que siempre hemos sido los pigs, hemos sido los cerdos de Europa, ¿no? Como decían los holandeses, ¿no? Porque PIGS es el acrónimo, ¿no? De Portugal, Italia, Grecia y Spain, ¿no? España. Ujú. Entonces, oye, pues el sur también podemos aportar cosas, ¿no? Pero no lo tenemos que creer, claro. Si nosotros estamos aquí a ver el TikTok todos los días, me río un rato y luego, pues al final, ¿qué pasa? Pues que tenemos jóvenes con unas altas tasas de depresión, ahora estamos en unos índices muy altos de suicidios también, eso se ve. Y creo que si intentamos que la gente se enamore de una idea, sea cual sea, aunque no sea el iberismo, ¿no? Pero que tengan proyecto de futuro y podamos empezar a defenderla, ¿no? Yo creo que todas esas tonterías
perdón, no quería decir tonterías, ¿vale? Todas esas enfermedades mentales que son realmente serias y que están perjudicando a la ciudadanía, pueden tener una solución, aparte yo qué sé, de tener que recibir tratamiento especializado, ¿no? Puede ser una vía de escape, ¿no? Una vía de solución de los problemas, ¿no? Por otro lado, antes has comentado algunos de los logros que perseguís. Yo quería preguntarte cuáles son los más destacados, porque imagino que habréis conseguido ya bastantes cosas, de la sociedad iberista. ¿Cuáles son esos logros que ya ha alcanzado, los más destacados? Si me puedes decir algunos. A ver, es complicado, ¿no? Nosotros nos marcamos logros muy sencillitos al principio. Por ejemplo, cuando empezamos pedíamos el final del roaming y como quien quiso la cosa, pues seguramente ya estaba planificado, ¿no? Pero cuando fuimos a la reunión con el Ministerio de Exteriores, al principio de recién fundados, que no éramos nadie, éramos 4 amigos, y lo dijimos, oye, pues quizá el roaming y tal, y al tiempo se quitó el roaming, ¿no? Esa tarificación especial que había por irte a Portugal, en el que tendrías que te tarificaban distinto, ¿no? Los teléfonos móviles. Luego, por ejemplo, también, a ver, es un logro general, ¿no? No es un logro de la sociedad iberista, ¿no? Pero cuando nos reunimos con la embajada de Alemania, les dijimos que se podría impulsar la modificación del Tratado de Amistad, que era del 77, y el año pasado se modificó ese tratado. Nosotros estamos de 2018 y nos reunimos en 2021-2022 con la representante de la embajada de Alemania, ¿no? También se lo dijimos al embajador francés, que no nos respondió, y al embajador de Portugal, que dijo que era muy buena idea, ¿no? Que se intentaría impulsar. Nosotros, evidentemente, no tenemos poder de decisión, pero si conseguimos que por lo menos esa idea cale, ¿sabes? Como están haciendo los compañeros del Foro Cívico Ibérico, intentar ir soltando ideas y que alguno diga, ah, pues bueno, esa la vamos a desarrollar, que esa es buena idea. Pues yo creo que son los hitos más importantes que ha hecho la sociedad iberista. Luego, evidentemente, son hitos nuestros como asociación. Somos una asociación registrada en Portugal. Eso para nosotros es un hito. Hemos conseguido verificar cuentas en redes sociales. Para nosotros es un hito. Hemos conseguido recaudar 900 euros para estar registrados como marca. O sea, la marca Sociedad Iberista, pues si algún día mañana nosotros hacemos camisetas o hacemos merchandising con el que poder financiar, porque la asociación es una asociación gratuita. Entonces, si tú, por ejemplo, decides comprar una marca de nuestra marca, Sociedad Iberista, pues con eso financiamos. Y tuvo bastante éxito, ¿no? Y son los pequeños logros que hemos ido consiguiendo, ¿no? Por ejemplo, reunirte con un embajador. Para nosotros era algo impensable, ir al Ministerio de Exteriores. Nosotros no tenemos experiencia, hemos ido aprendiendo con el tiempo, pero lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Esos son logros. Tenemos objetivos más potentes, como la creación de ese Consejo Ibérico, el fomento de las escuelas transfronterizas, por ejemplo. Pero bueno, las cosas van despacio en los palacios, ya sabes. Bueno, no, pero oye, lo que estáis consiguiendo, desde luego, tiene mucho mérito. No os quitéis mérito, porque precisamente una de las cosas que nos pasa a los españoles es que tenemos baja autoestima colectiva. Nos lo comentaba Alberto G. Ibáñez en la entrevista de la semana pasada, y es cierto. Yo no sé si esto se debe a que nosotros somos de los más fieles creyentes en la leyenda negra o por qué es, pero los españoles tenemos baja autoestima colectiva. Esto es algo, además, que no solo pasa en España, también pasa en el resto de países de habla española. Y entonces ya quería preguntarte yo, que seguramente tú conozcas Portugal más que yo y más que la mayoría de los oyentes. Y es, ¿a los portugueses también les pasa esto? ¿Los portugueses también tienen cierto complejo de inferioridad con respecto a Europa? ¿O ellos, por el contrario, sí son más de creérselo y de sentirse de alguna manera orgullosos de lo que hacen, de lo que viven y de lo que consiguen? Ellos están muy orgullosos de su historia y me genera una envidia sana. Envidia Exacto. sana. Si tú vas a Portugal, una de las cosas que me llamó la atención, yo puse la tele en portugués, yo he estado estudiando Portugal, en portugués y tal, y hombre, pues digo, va, voy a intentar entender lo que dicen en la tele, ¿no? Eso fue al principio de la asociación. Y ver cómo, por ejemplo, sus símbolos nacionales, su bandera, la bandera de Portugal, es de lo más querido. Las instituciones les representan. O sea,
Pero luego ya, evidentemente, Portugal, aparte de su bandera nacional, también es el fútbol. El fútbol es algo que les encanta también, por ejemplo, ¿no? Pero sí, el ver en la tele un mensaje con la bandera de Portugal, yo en España no lo he visto eso salvo el 12 de octubre o cuando Ujú. gana la selección. No hay un día normal en el que te saquen una bandera y cuidadín a ver cómo la sacan, no va a ser que te llamen facha o lo que sea, ¿no? Entonces hay que recuperar ese amor por los símbolos nacionales, ¿no? Sin miedo a poder cantar tu himno o tararearlo en este caso, ¿no? Pero ellos no tienen ningún problema. Ellos están muy, muy orgullosos de Vasco de Gama, están muy orgullosos de Cabral, porque Cabral descubrió Brasil y les da igual que haya llegado 20 minutos antes un español. Cabral descubrió Brasil. Ujú. Están orgullosos de habernos dado de tortas en Aljubarrota, ¿vale? Que se metieron a Castilla, pero bueno, pues a los españoles, ya está, no pasa nada. Ujú. Están orgullosos de haber mantenido Macao, por ejemplo, hasta el 99 bajo soberanía portuguesa, que luego se la cedieron a China, ¿no? O sea, es que realmente Portugal no tiene ese problema de leyenda negra que tiene España, que no sé por qué. Evidentemente hay una razón, ¿no? Por la que en España, quizá por el proceso que sufrimos de emancipación, a partir de ahí pues empezó esa inquina de los criollos, ¿no? De los que se quedaron allí, de los herederos, ¿no? De los conquistadores, y se empezó a difundir esa leyenda negra que no tuvo mayor importancia en principios del siglo XX, pero que en el siglo XXI pues hemos visto con el surgimiento del indigenismo, cómo se trata de convencer a la gente de que había ahí unos pueblos originarios, que el otro día escuchaba yo a Zunzunegui, que nos hizo un artículo luego te comentaré el tema de la sección que tenemos de leyenda negra en la Sociedad Iberista, pero nos escribió un artículo Zunzunegui, que es un escritor y un divulgador mexicano, en Sí, el lo que decía que, conocemos mucho en el canal, lo seguimos bastante, sí, sí. pues, en uno de sus vídeos decía que no hay pueblos originarios. O sea, no puedes decir que un mexica, un azteca es un pueblo originario de México, cuando vinieron 60 años, 100 años antes del centro de Norteamérica. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, eh, intentan decirnos que eso, que son pueblos originarios. Y en el artículo este que tenemos de Zunzunegui, los griegos, por ejemplo, que siempre los hemos localizado en, en esta península, ¿no? En la península que actualmente ocupan, ¿no? Son pueblos que en su día conquistaron y vinieron del norte de la zona de Rusia, del norte de Europa. También fueron emigrantes, vinieron, conquistaron y se hicieron con esa zona. Por ejemplo, es que no hay pueblos originarios. Al final todos venimos si nos ponemos quisquillosos, todos venimos del centro de África. O sea que, No, efectivamente, efectivamente. Y hay varios autores, bueno, en mi canal han estado varios en entrevista que niegan que hayan existido pueblos originarios. Los pueblos originarios lo único que tienen es que estaban antes de que otro llegase, pero que ellos estuviesen antes de que otro llegase no significa que se hayan originado de la Tierra, ni mucho menos. Ellos llegaron en algún determinado momento, probablemente desplazando o desplazados por otros. Y efectivamente, es decir, el ser humano se ha movido, se ha desplazado, se ha mudado a lo largo del planeta pues durante cientos de miles de años. Entonces, es decir, no tiene sentido. desde que el hombre es Homo sapiens. Desde A que ver, sale de África, efectivamente. el, o sea, la leyenda negra al final a mí me da pena porque fue, con toda la razón del mundo, una obra propagandística para luchar contra el Imperio Español. Y al final, pues si el Imperio Español no lo podías vencer por las armas, pues lo vences por la propaganda. Es lógico, la gente lo puede llegar a entender. Pero que en pleno siglo XXI, con nuestras luces y nuestras sombras, más luces que sombras, se siga negando y tengamos que andar defendiendo, intentar pelear para que la gente conozca el pasado, pueda entender el presente y poder planificar el futuro, tengamos que seguir empeñados en la leyenda negra, el decir que la obra que realizó el Imperio Español en América, con todos sus excesos, que nadie está diciendo que haya una leyenda rosa, es decir, hubo cosas malas, por supuesto, y hubo abusos, pero estamos hablando que era el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. Es decir, que hasta hace 60 años Estados Unidos segregaba a las personas de color negro en los autobuses y en las escuelas. 60 años. Y España tenía los matrimonios mixtos desde hace mucho antes, incluso con indígenas, incluso desde casi al principio de la conquista, casi 300, 400 años antes.
Entonces, ¿de qué nos vamos a avergonzar? ¿De que cogió uno y se pasó con un indio, lo mató, lo maltrató, lo... Bueno, pues será culpa de ese y lo estudiaremos y diremos, es que el señor Ojeda, yo que sé, por ejemplo, maltrató a un indio. Pero es que, por ejemplo, tienes otros muchos casos, como el padre Motolimia, por ejemplo, que todavía se le quiere en México. Y así tantos y tantas personas, religiosas o no, que han realizado una gran obra. Es que, por ejemplo, el caso de México. El padre de México no es Moctezuma, no es el Imperio Azteca. El padre de México y el fundador de México, como se conoce hoy en día, es Hernán Cortés. Y el que lo niegue está mintiendo. Y lo siento, pues está mintiendo. Es Hernán Cortés, el que conquista con la alianza de los pueblos también originarios de la zona, con, me parece que eran 1000 tíos, o sea, 4 cañones y ya está, y 2 amigos más. Pero los pueblos que estaban oprimidos por el Imperio Azteca conquistan el Imperio Azteca. El Imperio Azteca cae porque era un imperio que oprimía y que si le faltaba gente para sacrificar, los cogía de los pueblos de al lado, ¿sabes? Y ya está. Y eso fastidiaba, eso tocaba un poco la moral. Y fue por lo que cayó el Imperio Azteca. Y cuando Pizarro, por cambiar ya de imperio, llega al Imperio Inca, el Imperio Inca está en las últimas. El Imperio Inca salía de una guerra civil. Sí, que había sido la leche, que tenían el cero, que sabían un montón de planetas y de estrellas, pero se habían peleado ellos y se habían dado de tortas. Y esto es así. Y cuando llegaron los españoles solo tuvieron que recoger lo que quedaba. Hombre, tuvieron mala suerte los incas también, porque cuando fueron allá a Cajamarca, pues se asustaron un poco los indios, ¿no? No sé qué fueron, era una trampa de los incas querían matar a los españoles. Y cuando fue allá Pizarro, se asustaron con los caballos, con los perros, con tal, y se formó una avalancha y fue como cayó el Imperio Inca, por un ardid de la historia. O sea, es que la historia es tan bonita que es curioso pensar que el Imperio Inca cayese tan fácil. Un imperio que había estructurado y que puede asemejarse al Imperio Romano perfectamente, con sus caminos, con sus infraestructuras, ¿no? Por ejemplo. Y que fue súper sencillo capturar al líder de los incas, ¿no? O sea que es así. Bueno, y centrándonos un poco ya en la sociedad iberista, ¿qué es lo que inspira a crear una sociedad iberista entre España y Portugal? El ¿Cómo otro día surge? estaba escribiendo, a ver, ¿cómo surge? Primero surge de mí. O sea, yo soy uno de los 3 fundadores y a raíz de crear un grupo de Facebook, una página normal de Facebook que se llama Iberismo, veíamos que el iberismo estaba como cada uno por su lado, ¿sabes? Uno por aquí, otro por allá. Había un partido político que tenía representación en Puerto Llano, el partido Iber, que intentaba legalizarse también en Portugal y que a día de hoy todavía no lo ha conseguido, el partido Iber. Y que, joder, me da pena porque Paulo González es un tío que es muy majete y que realiza un trabajo con mucho cariño también hacia España y hacia Portugal, pero que sin embargo, claro, registrar un partido en Portugal no es como en España, ¿sabes? Necesitas unas firmas y no las ha conseguido todavía. O sea, imagínate el iberismo lo complicado que es. Y yo escuchando la radio, un día, estoy llegando a mi casa de dejar a mi hija pequeña, era pequeña de aquella, ahora es la mayor, a mi hija pequeña, y estoy escuchando la radio y dice, es que no entiendo por qué España y Portugal no se entienden más, porque luego abriría el mundo a Iberoamérica y podríamos sentar las bases de algo mejor en el futuro. Digo, coño, pues, hostia, pues tienes razón. Y me subí a mi casa y empecé a buscar, salió la palabra iberismo, yo no sabía ni lo que era, estamos hablando de 2014, por ahí. Y a partir de ahí surge esa página, ¿no? Digo yo, bueno, he visto, había una asociación y tal, pero como que no funcionaba muy bien. Era una escisión del partido Iber, querían en vez del ámbito político, el sociocultural. Intenté ayudarles, no salió bien la cosa y ya dije, bueno, pues vamos a intentar crear una página que aglutine los movimientos iberistas y les publicamos todos, ¿sabes? Si viene una asociación o viene un partido, nosotros les publicamos. Y con el tiempo al año así, en 2016 más o menos, nos dicen, ya empiezan los seguidores, ya teníamos 1000 seguidores o algo así. ¿Por qué no creamos una asociación? Y yo, bueno, es que no sé, la asociación pues tiene su cosa y tal. Y ya fue cuando llegaron los otros 2 cofundadores, que son Daniel Vieites y Ramiro Martínez, que son los otros 2 fundadores de la Sociedad Iberista, junto con todo el equipo que tenemos ahora.
que han ido llegando poco a poco y que les agradezco el trabajo pues, altruista que tienen al final, ¿no? Y, y se creó la asociación, nos costó, recaudamos el dinero, porque al final queríamos esa asociación gratuita para que la gente, pues bueno, en un momento dado tú les avisas y vengan a los eventos de la Sociedad Iberista e intentar y tener em, pues eventos multitudinarios, ¿no? Y cada día lo estamos haciendo mejor, cada día viene más gente interesada por el iberismo y el salir en estos tipos de programas como el que tú realizas y tal, pues llama la atención de la gente, como yo lo explico, como intento convencer de que el iberismo, pues lo que te decía, que es el futuro de la península ibérica, de España, de Portugal, de Europa y de Iberoamérica, el paniberismo, el iberismo, la iberofonía, es el futuro. Y tenemos que ir explicando poco a poco. Entonces, empezamos, bueno, pues, ¿cómo la llamamos? Y ya surgió Godoy, es el compañero que sugirió el nombre de Sociedad Iberista y a partir de entonces la escribimos y empezamos a trabajar. Primero, pues bueno, con lo que sabíamos de iberismo, que era poco, y claro, la gente te empieza a mirar mal. No, es que queremos la unión de España y Portugal. Ya, ¿y cómo la vas a hacer? Pues no lo sé. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestras propuestas y ya empezó a llegar el eje ibérico, la alianza estratégica, el Iberolux, nos registramos en Portugal y teníamos claro pues que íbamos a construir la sociedad iberista o esta asociación con unas estructuras fijas, ¿no? Que no íbamos a mover, que iba a ser de ámbito sociocultural con unos pilares, ¿vale? Un ámbito sociocultural era una, que iba a ser transversal, que iba a ser seria, que íbamos a promover un iberismo que no te... Por ejemplo, pues tus seguidores, es que no sé lo que es iberismo, pues espero que a partir de que me escuchen, pues no solo sepan lo que es el iberismo, sino que digan, joder, es que encima es posible. Pues eso es lo que queríamos conseguir con la sociedad iberista. Queríamos conseguir también que fuese transversal. Es decir, pues aquí, por ejemplo, todos pensamos de cierta manera, pero si me voy a otro programa que se piense de otra manera, pues que también les podamos convencer. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido que en la Asamblea General de la Sociedad Iberista y en la Junta de Coordinación, que es el órgano de gobierno que yo presido como coordinador general, haya personas que piensan completamente distinto. Personas que que te hablan que son de Cataluña, que fueron independentistas y que ya no lo son porque han visto que es mejor esto. Tenemos también personas que son de, o que son de Euskadi, que bueno, hemos ido cambiando de gente, ¿no? Pero que vieron que el iberismo, pues, que era viable, de Galicia, o sea, que no solo son gente del centro de Castilla que queremos unificarlo todo y crear un gran imperio, no, en absoluto. Es una asociación, pues como es España, ¿no? Heterogénea, con chicos, chicas, nacionalistas, no nacionalistas. Sabemos que tenemos un objetivo común, ¿no? Y siempre que se respeten las fuentes democráticas, o sea, las bases democráticas de la asociación, pues no hay ningún problema. Nos hemos llevado muy bien y persiguiendo nuestros objetivos en el ámbito sociocultural. Y al final, pues hemos construido esta asociación, que es la mayoritaria de todas las que hay, como te decía al principio antes de grabar, con más de 450 socios, 453, por ahí creo que andamos ahora, y contentos, intentando ver de qué manera podemos reenganchar a esa gente, ¿no? Mucha gente se hace socio y luego, pues bueno, no te responden o como tú quisieras, ¿no? Siempre luego la asociación la lleva un 10% de esos 450, ¿no? Entonces, intentar que la gente se enamore de esta idea, que contribuya, intentar engancharles de la mejor manera posible para que entre todos podamos trabajar, ¿no? En esta idea. No que te lo den hecho, evidentemente, ¿no? Porque todos tenemos nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, nuestra familia, etcétera, etcétera. Y el Iberismo se tiene que construir entre todos, ¿no? Sí, bueno, a toda la audiencia que nos está escuchando, bueno, quería decirlo al principio del programa, lo que pasa es que se me ha pasado, os recomiendo encarecidamente visitar la web de la Sociedad Iberista y a los que estéis interesados, precisamente podéis formar parte de la organización de forma gratuita, ¿verdad, Adrián? No tienen que pagar nada. Sí, la Sociedad Iberista es completamente gratuita. Luego ya hemos creado, evidentemente, porque es muy complicado llevar una asociación sin ingresos, entonces hemos creado la figura del socio destacado y el que quiera voluntariamente puede aportar
una cuota, ¿no? Tenemos 3 escalones que se pueden pagar por Patreon, por GoCarless o por transferencia y tendría acceso a una serie de ventajas que estamos implementando, ¿no? Y esto ha sido a partir de la última Asamblea General que lo hemos introducido, pero sigue siendo completamente gratuita y yo me comprometo que mientras yo sea coordinador general seguirá siéndolo. Claro, bueno, pues entonces, claro, en ese sentido, independientemente de que luego queráis a la audiencia, que luego queráis colaborar económicamente o no, podéis simplemente uniros a esta organización de forma gratuita, apuntándoos y a partir de ahí podréis recibir información, podréis asistir, imagino que a todos los eventos que vais haciendo, ¿verdad, Adrián? Efectivamente, nos solemos hacer mínimo un evento al año, que es el Día del Iberismo, pero bueno, que desde que finalizó la pandemia estamos haciendo 3 al año, dependiendo de los fondos que tengamos. Entonces, cuanto más participe la gente y ayude a sostener esta organización, pues más eventos hacemos, ¿no? Y estamos preparando ahora uno para diciembre, pero claro, es complicado. Es complicado porque queremos traer una serie de personas que ya pues cobran por venir, ¿no? Y es complicado. Pero bueno, oye, la esperanza es lo último que se pierde. Pero mira, este mes de junio hemos hecho el evento, hemos ido a Lisboa en el mes de diciembre pasado, como te comenté, hemos estado en Coimbra, hemos estado en Viana do Castelo, o sea que hemos estado presentes en Braganza con el Consejo Ibérico, que realiza otra organización que se llama Río Nord, que también está pues muy, Ujú. muy metida en el tema este de la colaboración transfronteriza, ¿no? Y no paramos y eso es lo que queremos, ¿no? No parar. Te voy a hacer la última pregunta antes ya de despedirnos, Adrián. Es una curiosidad que me ha surgido mientras íbamos hablando. Dentro de todos los socios, de esos 400 y pico que me has dicho, ¿hay muchos portugueses? Sí, no te sabría decir ahora mismo, pero me parece que entre 60 y 80 portugueses tenemos. Está muy bien, sí, sí. Sí, y vamos, últimamente bastantes más. ¿Por qué? Porque estamos aumentando mucho las publicaciones en portugués y es lo que te digo, si tú fomentar el iberismo en Portugal. Bueno, nosotros pues, hemos comprado el dominio iberismo.pt y realizamos artículos en portugués y los eventos no solo los hacemos en España, sino que son itinerantes. Queremos hacerlo en Tordesillas también, porque Tordesillas significa mucho. Que me querías preguntar también, si no me equivoco, el tema del escudo, ¿no? Que me Sí, lo es que comentaste me había llamado antes. mucho la atención, era por no alargarla demasiado, pero bueno, si nos lo cuentas así rápido, te lo agradezco. Vale, sin problema. Y entonces, pues sí, la verdad que el número de portugueses es bastante amplio. El tema del logo. Sí. El tema del logo viene explicado en la página web, ¿vale? Es muy curioso, ¿no? Pues es un logo circular, nosotros lo creamos circular y con los logos, con los escudos de todos los reinos de la península ibérica en el momento en el que se realiza el Tratado de Tordesillas, que es para nosotros una fecha simbólica que sí, que luego el Tratado de Tordesillas se pasó por el forro la mitad de los marinos españoles y portugueses, ¿no? Pero para nosotros el 7 de junio de 1494 es como el cenit del iberismo, ¿no? Cuando España y Portugal se entienden después de haberse dado de tortas en la guerra, ¿no? Y entonces firman ese tratado de Tordesillas. Y eran los reinos que había entonces, que eran Castilla, era León, era Granada, Aragón, Portugal, y luego tenemos la esfera armilar, ¿no? Que también representa mucho a Portugal. Y lo que quiere decir, o sea, que todos los reinos son iguales, ¿no? Tú puedes girar el logo, ¿no? En cualquier edición, y siempre hemos querido que cualquier reino fuese igual al otro, ¿no? Y esa es la historia del logo de la sociedad iberista, ¿no? Ujú. Que todos somos iguales, que todos estamos a una, aquí como, como Fuente Ovejuna, y que si, o sea, al final es juntos más fuertes, ¿no? Es el lema, ¿no? Uno de los lemas, uno de los 3 o 4 lemas que tenemos, que juntos más fuertes, y viene a ejemplificarse en ese logo, ¿no? En que juntos somos más fuertes, esto es una rueda que podemos avanzar hacia adelante, ¿no? Y esa es la historia del logo. Pues Adrián, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido realmente enriquecedor aprender más sobre estos objetivos y perspectivas de la sociedad iberista. Te deseo bueno, mucho éxito tanto a ti como a toda la sociedad iberista para así fortalecer la relación entre España y Portugal. A toda la audiencia, a todos los que nos estáis escuchando o bien a través de iVoox o bien viendo a través de YouTube. Os recomiendo encarecidamente que visitéis su página web y si os pica un poco el gusanillo, pues os recomiendo
también de alguna manera colaborar con la sociedad. Ya habéis visto que es totalmente gratuita si queréis formar parte de la organización, y luego ya voluntariamente, si queréis, podéis donar o asistir a los eventos o participar de una forma un poco más activa. Muchísimas gracias, Adrián. Vale, lo último, nada, muchas gracias por despedirme, muchas gracias por invitarme y nada, recordar que también la Sociedad Iberista tiene una sección sobre leyenda negra en la que contamos con los análisis de expertos, ¿vale? Sobre la materia, de divulgadores, historiadores, etcétera, etcétera. Entonces, que también estéis invitados a conocer esa sección que hacemos también con mucho cariño, pues precisamente para lo que he dicho, ¿no? Para conocer ese pasado que nos ayuda a entender el presente y a planificar el futuro que necesariamente es iberista. Muchas gracias. Las crónicas de Pax Hispánica.